Muy bien. Estamos estudiando sobre los nombres que Juan utiliza para Jesús en su evangelio, que no son casualidad que utilice esos nombres. Recordemos el objetivo de Juan era y es en la palabra de Dios que lo que se escribió, o sea, lo que Juan escribió en este evangelio, lleva el propósito de que nosotros podamos conocer a Jesucristo, que podamos conocer o ver en Jesús a ese Cristo, a ese Redentor. A partir de ahí, entonces hemos visto el primer nombre. ¿Quién se acuerda cuál fue el primer nombre que vimos? El nombre que Juan le da a Jesús, el Verbo. Esto es la palabra, ¿verdad? Y ya lo vimos cómo lo desarrolla Juan. Y también vemos que ese nombre, el verbo, la palabra, el alfa, la omega, también lo vemos incluso hasta en Apocalipsis. El otro nombre que estuvimos viendo es que Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 13, nos habla y nos dice que Él es la luz. Y también esto es muy importante porque el primer acto de creación de Dios en Génesis capítulo 1 fue precisamente la luz, que la luz es algo que nos da seguridad, que la luz es algo que nos da la certeza de ir bien por lo que estamos haciendo. Juan capítulo 1 versículos 4 y 5, ¿quién lo quiere leer? Juan 1 versículos 4 y 5. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra él. Amén. Entonces vemos cómo identifica a Jesús como la luz. También en Juan capítulo 8, versículo 12, dice: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces vemos cómo Jesús se identifica como la luz. Y es interesante porque ahí en Juan capítulo 3 versículo 16 dice una verdad muy importante. Cuando dice, ¿quién lo quiere leer? Juan 3:16, lo conocemos casi que de memoria, ¿verdad? ¿Lo leo o lo Sí, digo? si gusta lo puede leer. Juan 3:16 dice: vamos a ver, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces no se vaya de ahí, porque ya le voy a pedir otro versículo, por favor. Okay. De ese amor que Dios tiene, Dios envió a su Hijo, dice, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero ¿por qué es que la gente no cree en Jesús? Si Él es la luz, si Él es la vida, si Él es la verdad, si Él es la palabra, ¿por qué la gente no le gusta la luz de Cristo? Vean lo que dice el versículo 19, hermanita. Porque amaron más las tinieblas, mi hermano. Ahí está. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Lo ven? La luz va a hacer visible las cosas. Si usted en su casa, o usted llega a un lugar y está la luz apagada, usted no ve lo que hay, usted solo ve sombras. Pero cuando la luz se enciende, usted va a poder apreciar las cosas. Bueno, lo mismo en nuestras vidas. Cuando viene la luz de Cristo, hermanos, cuando viene la luz de Cristo, Él hace que empecemos a ver las cosas. Y esto es algo muy importante. Yo lo digo de esta manera: Dios me ama tal y como soy, pero a Él no le gusta como soy. No nos confundamos. Él me ama, pero como Él sabe que yo no puedo cambiar, Él me acepta como soy, pero no le gusta lo que ve. Y entonces empieza una transformación en mi vida. Eso es precisamente lo que hace Cristo Jesús. Isaías capítulo 9 versículo 2, Isaías 9:2 dice: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz,
los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Aquí estamos viendo precisamente este pasaje que es mesiánico, que está hablando de Cristo Jesús. Y el pueblo que andaba en tinieblas, entonces dice que vio gran luz. Eso es lo que Él vino a hacer. Por eso dice la palabra del Señor. Juan nos dice, Él es la luz de este mundo. Pero ¿quién me quiere leer, por favor, 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 6? Ok, mi hermanito Jimmy, 2 de Corintios 4, 6. Porque Dios mandó de que las tinieblas resplandeciese la luz. Es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Qué bonito, ¿verdad? Dios mandó que porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones. Amén. ¿Quién es el que trajo luz a nuestros corazones? Cristo Jesús. Ahora, esta luz, hermanos, va a reflejar o a hacer visible también las cosas negativas, las cosas que necesitamos cambiar. Y hermanos, en esto nosotros tenemos que ser sumamente conscientes y sumamente responsables con nosotros mismos. ¿Cuáles cosas ya Dios manifestó, ya Dios me ha mostrado que deben de cambiar en mi vida? Pero el punto aquí es si yo las quiero cambiar, si yo estoy tomando acciones para cambiarlas, porque dice que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Entonces, mis hermanos, es nuestra responsabilidad lo que estemos haciendo con esta luz. ¿Quién me quiere leer, por favor, Efesios capítulo 5, versículo 14? Efesios 5, 14. Por lo cual dice, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Qué bonito llamado. ¿Por qué? Porque es un llamado a estar despiertos. Ahora, cuando nosotros recién nos levantamos, nos levantamos adormecidos, ¿verdad? Y algunos se estiran, y otros desayunan, otros, como en mi caso, me meto al baño de una vez para espabilarme, ¿verdad? Para despertarme, porque estamos adormecidos. Y entonces aquí Pablo dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará. ¿Quién va a alumbrar? Cristo, porque Él espera de nosotros realmente cambios. Apocalipsis 21, 23 dice, la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brille en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. En el cielo no va a existir el sol ni la luna, no va a necesitar tener esos astros. ¿Por qué? Porque la gloria de Cristo va a iluminar absolutamente todo. Yo no me puedo imaginar, hermanos, no logro yo imaginarme cómo será esa luz, cómo será ese resplandor. Si la palabra del Señor nos dice que la luz del sol no es ni comparable con el resplandor de Cristo. Y uno chiquillo, ya ahora no lo hago, pero el chiquillo a veces se quedaba uno viendo el sol, ¿verdad? Y cuando quitaba la luz de ahí, las ojos de ahí, era una cosa impresionante, es un resplandor impresionante. Pero dice que Él va a iluminar. Muchos no quieren exponerse a esta luz maravillosa para que sus obras no sean descubiertas, como lo acabamos de leer. Por eso muchos no quieren nada con Dios. Por eso muchos no quieren acercarse a Jesús. Por eso muchos les gusta el cristianismo, pero no quieren ser cristianos, porque entonces se exponen a la luz de Cristo. Ese es el segundo nombre que Juan utiliza. Entonces vimos que Él es el Verbo
Y también estamos viendo que Él es la luz. El tercer nombre que Juan utiliza es que Él es el Hijo de Dios. El Hijo de Dios. Y ahí lo vemos en 1 Juan capítulo 1, versículos del 15 al 18. El que lo tenga lo puede leer. Amén. Sí, por favor. Dice, del 15 en adelante, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y el 18. A Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Esto es Juan el Bautista dando testimonio de Jesús y lo dice claramente, dice el versículo del 18, a Él nadie le vio jamás, el unigénito Hijo. El unigénito Hijo. Él es entonces el Hijo de Dios. Esta palabra unigénito es precisamente el único. Cuando es el primero de muchos dice el primogénito, ¿verdad? Pero el unigénito es simple y sencillamente nuestro Señor Jesucristo, el único Hijo de Dios. También en Juan capítulo 1, versículos del 30 al 34, también encontramos esta misma verdad, versículos del 30 al 34. ¿A quién le gustaría leerlo? Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo, y yo no le conocía más para que fuese manifiesto a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me dio a bautizar con agua, aquel que me dijo, sobre quién veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que es este el Hijo de Dios. Es tremendo, pero tremendas enseñanzas las que Juan el Bautista está dando en estos versículos. Una de esas grandes enseñanzas dice, este es aquel de quien yo dije. ¿Cuándo dijo? En el versículo 15 en adelante. Este es aquel del que yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Vean que en este juego de palabras, Juan está diciendo, va a venir alguien después de mí, pero ese que va a venir ya era primero que yo. Y entonces dice, versículo 31, y yo no le conocía. Ahora, es interesante porque recuerdan que Juan el Bautista era familia de Jesús, porque su mamá y la mamá de Jesús eran primas. Y usted podrá decir, qué raro, pero ¿por qué no le conocía? Bueno, hermanos, en estos momentos que estamos hablando, momentos históricos, no había WhatsApp, ni había Facebook, ni había comunicaciones entre familias, ¿verdad? Como ahora nosotros, ¿verdad? Que podemos hablar con un familiar que está al otro lado del mundo. Y Juan fue creciendo y Juan fue llamado. Dice, yo no le conocía, en otras palabras, yo no he ejercido ninguna influencia para que él venga. Es lo que está diciendo, yo no lo mandé a llamar, yo no lo fui a buscar, no, simplemente dice, yo no le conocía, pero ojo con esto, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. Ahora es interesante también esto, porque habla de una nación, la nación de Israel. ¿Cuál era la nación que estaba esperando un Mesías? Israel. Entonces, lo que le está diciendo es que todo esto que estaba pasando
yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. Ahora, bautizando es sumergiendo con agua. Ahora, ¿será que esto fue algo que se le ocurrió a Juan el Bautista? Yo necesito ahora conocer a uno que viene, que es antes que mí, porque era primero que yo, y entonces a mí se me ocurre que una manera de poder que la gente me ponga atención, ya sé, bautizar, sumergir en agua, como lo hacen algunas otras naciones y algunas otras religiones, porque el bautismo no es algo exclusivo del cristianismo, no, era una práctica que también utilizaban unas religiones. Entonces Juan dice, para que fuera manifestado Israel, por esto vine yo bautizando en agua. Pero ojo al versículo 32, también dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu, mayúscula, que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Él da testimonio de algo que ya también Juan dio testimonio, que cuando Jesús fue bautizado, dice que vino el Espíritu, ojo, no era una paloma, no es que el Espíritu era una paloma, sino que vino como, es un símil, como una paloma. Y entonces dice, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma, venía bajando y permaneció sobre él, sobre Jesús. Reitera y vuelve a decir, y yo no le conocía. Entonces, ¿cómo Juan supo que ese era el Hijo de Dios? Lo dice inmediatamente en el 33, dice, y yo no le conocía, ojo, pero el que me envió a bautizar con agua, entonces Juan no bautizaba con agua porque se le ocurrió, sino porque recibió una orden. ¿Quién le dio la orden a Juan el Bautista de que bautizara en agua? ¿Quién? Dios mismo. Entonces vean lo importante de este versículo, de todo este pasaje. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, o sea Dios, aquel me dijo, o sea Dios le dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanezca sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y entonces cuando Juan recuerda las palabras que Dios le dijo y ve este acto, dice el versículo 34, y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. O sea, no hay un solo argumento que pueda ser desechado de lo que Juan está aquí diciendo. A Jesús no fue el que se le ocurrió que le dijeran, díganme el Hijo de Dios. Ni tampoco fue porque algún fanático se le ocurrió decir que él era el Hijo de Dios. Fue Dios mismo el que dio la evidencia, el que dio la señal, el que le explicó a su profeta Juan el Bautista que él es el Hijo de Dios. Entonces, hermanos, yo todavía, entendiendo este pasaje, todavía no me explico cómo hay gente que no quiera creer en Jesús como el Hijo de Dios. Viendo todo este pasaje de esta manera, Juan el Bautista vio y tomó nota de que Jesús es el Hijo de Dios. Este es el fin y el objetivo del testimonio que Juan está dando. Cuando termina diciendo esto, él termina su discurso. Termina diciendo y termina aclarando que él es el Hijo de Dios. Jesús era el Mesías prometido para el pueblo de Israel, pero ya lo vimos, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron. Y ahí se abrió la promesa de ese Salvador, de ese Redentor, de ese Mesías, a todo aquel que quiera creer en él. Sí, mi hermanita. Pastor, entonces el versículo 29 donde dice, el siguiente día vio Juan a
a Jesús que venía a él y dijo, he aquí, todo esto que dice Juan es inspirado por el Espíritu Santo, o sea, porque él no lo conocía. Exactamente. Él no sabía nada de Jesús. Y algo sumamente importante de este versículo es que dice, vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, apenas lo vio donde venía, él dijo, he aquí el Cordero de Dios. Ahora, este Cordero de Dios, hermanos, hace referencia a algo que nosotros no conocemos mucho, como eran los sacrificios. Pero era el Cordero de Dios, y dice una frase impresionante, que quita el pecado del mundo. Y este quita el pecado no era usual en el Antiguo Testamento, porque los sacrificios lo que hacían era cubrir el pecado. Pero aquí Juan está dando una gran evidencia de lo que Cristo Jesús venía a hacer. Ahora, claro que si nosotros lo leemos, Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y después Juan que dice que fue a bautizar, no, hermanos, todo tiene una razón. Y aquí vemos precisamente Dios mismo dando testimonio de que este es su Hijo. Juan entonces aprovechó toda oportunidad que se le ofreció para guiar a la gente a Cristo. No olvidemos esto. Al punto que Juan capítulo 1, versículo 49, ¿quién lo quiere leer? 1:49. Leo. Amén. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Qué bonito, el reconocimiento. Ahora, Natanael, después de su encuentro con Dios, reconoció que Jesús es el Hijo de Dios. Para Juan el apóstol, esto era fundamental, ya que la obra redentora de Cristo dependía de este punto en particular. ¿Qué importancia podría tener que alguien muriera por los pecados de la gente si no era el Cordero de Dios y si no era el Hijo de Dios? El sacrificio perfecto. Para Juan era fundamental que todo esto se pudiera entender. Recordemos que esta era la afirmación que detonó la ira dentro del pueblo judío. O sea, ellos estaban bien con que Jesús viniera haciendo milagros, ellos estaban bien con que estuviera dando enseñanzas muy lindas, por ejemplo, las enseñanzas del monte. Pero cuando Jesús dijo que yo soy el Hijo de Dios, esto detonó totalmente. Veámoslo allá en capítulo 10 de Juan, versículos del 30 al 36. Versículos del 30 al 36. Que lo tenga, lo puede leer. Yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearlo. Jesús les respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Jesús les respondió, ¿no está escrito en vuestra ley? Yo dije, dioses sois. Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada. Que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas, porque dije, Hijo de Dios soy, y no hago hasta ahí. Sí. O sea, ellos dicen, usted no puede decir que usted es el Hijo de Dios. Y vean que dicen, muchas obras de mi Padre ya ustedes las vieron que las hice. O sea, ¿en qué momento ellos reclamaron? No habían reclamado. Pero el hecho de que él dijera que es el Hijo de Dios, en ese momento, para los judíos, recordemos esto, para los judíos se convirtió en una blasfemia. Ahora analicemos brevemente las 7 personas que en este evangelio reconocieron este hecho tan importante. ¿Cuál hecho? Que Jesús es el Hijo de Dios. 7 personas.
puntualmente reconocieron este hecho en el Evangelio de Juan. El primero fue Juan el Bautista, ya lo vimos, capítulo 1, versículo 38. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. La segunda persona que reconoció esto fue Natanael, lo acabamos de ver, Juan 1:49. Respondió Natanael y dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Pero también otra persona que reconoció esto fue Pedro. En capítulo 6, versículo 69, dice: y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero no fueron los únicos tres, sino que también hubo un cuarto, el ciego que fue sanado. Juan capítulo 3, versículos del 35 al 39. Juan capítulo 9, perdón, disculpen. Juan capítulo 9, del 35 al 39. ¿Quién lo quiere leer? Del 35 Al 39. oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús: pues le has visto y el que habla contigo él es. Y él dijo: creo, Señor, y le adoró. Dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Qué bonito, porque recuerdan que este ciego era ciego, dijo aquel, ¿verdad? No veía, es sanado, se alegra, brinca, y después, ¿pero quién fue el que me sanó? ¿Verdad? Muy interesante. Yo quiero agradecerle, yo quiero llegar donde él dice: oyó Jesús que le habían expulsado de la sinagoga, ¿verdad? Y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Respondiendo él dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Ya lee la palabra, mi hermanito. Y entonces Jesús le dijo: pues le has visto y él habla contigo. Él es. Y él dijo: creo, Señor. ¿Creo qué? Lo que Jesús le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Dice: creo, Señor, y le adoro. Esta es la cuarta persona, este ciego, que reconoce que Jesús era el Hijo de Dios. Hermano Daniel. Doctor, una consulta. En todo el Antiguo Testamento, en ningún momento, digamos, se profetizaba una venida del Hijo de Dios como tal, sino era como el Mesías, porque ellos al Mesías, como entonces lo identificaban. Para ellos era solo una persona con una gran autoridad, que los iba a liberar, pero en sí, ¿qué era para ellos el Mesías? Entonces jamás iba a ser el Hijo de Dios. No, jamás, o sea, ellos no podían percibirlo. Ahora, no es por el hecho de que el Mesías se dijera Hijo de Dios, no ese es el hecho. El hecho es que Dios no tiene hijos, porque oye Israel, Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Entonces, para ellos la percepción de Dios era un Dios. Y que venga alguien a decir que es el Hijo de Dios, eso era lo que les reventaba la cabeza. Y no lo lograron entender hasta el punto. Hoy en día muchos judíos siguen sin entenderlo. Pero ellos lo que esperaban era un redentor. El Mesías, que es Cristo en griego, Mesías, era ese redentor. Claro que ellos estaban pensando en asuntos políticos, estaban pensando en asuntos nacionalistas, estaban pensando en asuntos territoriales, y jamás ni por la mente les pasaba en términos espirituales. Ese fue el grave conflicto que ellos tuvieron. Jesús se los dijo claramente: ustedes quieren un rey, pero yo no soy ese rey. Lamentablemente algunos creyeron en Jesús, lo estamos viendo aquí ahorita, en ese presente ahí donde estaban, y otros no. Hoy en día hay muchos judíos que creen en Jesús y otros no.
Pero el hecho de que viniera manifestado ese Mesías como el Hijo de Dios, para mí no hay un representante mayor como Mesías, como Cristo, más que Él. Pero los judíos no lo lograron entender de esa manera. La quinta persona, ¿sí? En estos momentos, entonces, los judíos jamás no pueden entender un Dios tripartito. No, ellos no todos, una parte. Recordemos que cuando hablamos de judíos no estamos hablando de un religioso, ojo, estamos hablando de una persona que tiene una nacionalidad, eso es todo. Como ticos, hay un montón de ticos que no creen en Cristo, también hay un montón de judíos que no creen en Cristo. Y los judíos, los rabinos, los maestros de la ley, para ellos era algo que no podían concebir. Que el Hijo de Dios viniera y muriera en una cruz y fuera expuesto de la manera que fue expuesto, no lo podían creer, no lo podían manejar de esta manera. Incluso cuando Él resucita, ellos mismos más bien ponen la primera mentira nace del mismo seno de los religiosos. Y le dijeron a los guardas, vea, ustedes digan que sus discípulos se robaron el cuerpo, que ustedes se durmieron y nosotros vamos a manifestar esta mentira. Ahora vean qué interesante, porque los que escriben 50 a 70, 80 años después de la muerte y resurrección de Cristo Jesús, y esa mentira todavía permanecía. Entonces, ellos no podían entenderlo, pero los que sí pudieron entenderlo, lo aceptaron como ese Mesías. Y damos gracias a Dios porque nosotros aquí seguimos creyendo en esta gran verdad. La quinta persona fue Marta, la hermana de Lázaro. Juan capítulo 11, versículo 27. Marta, la hermana de Lázaro, dice, cuando ya su hermano había muerto, le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo o el Mesías, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Yo he creído, le dice, yo no solamente he creído que tú eres el Cristo, el Mesías, sino que eres el Hijo de Dios. Pero también Tomás, el malportado, sí, el malportado, el incrédulo, también. Juan capítulo 20, versículo 28. Dice Juan capítulo 20, 28. Entonces Tomás respondió y dijo, Señor mío y Dios. También reconoció esto. Y por último, el apóstol Juan, en Juan capítulo 20, versículos del 30 al 31. ¿Quién lo quiere leer? Juan 20, del 30 al 31. Juan el apóstol también lo confiesa de esa manera. Dice, el propósito del libro. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y que para que creyendo tengáis vida en su nombre. Amén. Entonces también Juan lo reconoció. Entonces aquí vemos 7 personas durante el ministerio de Jesús. No digo que son las únicas, pero son las que Juan manifiesta, que creyeron realmente en que Jesús es el Hijo de Dios. Quien no crea esta verdad y no afirme que Jesús es el Hijo de Dios, no puede ser salvo. Repito, ninguno que no confiese esta verdad, que no crea esta verdad, no puede ser salvo. Dice Juan capítulo 8, versículo 24. Dice, por esto os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Mis hermanos, nadie puede decir que quiere seguir a Jesús si no cree que Él es el Hijo de Dios. Y ojo con esto, porque las sectas hoy en día no creen que Jesús es el Hijo de Dios.
Los testigos de Jehová creen que es un profeta. Los mormones creen que fue un profeta muy elocuente. Muchos judíos creen que Jesús fue un profeta muy elocuente. Pero el que no cree que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Hijo de Dios, simplemente no puede ser. Amén. Cuarto nombre que le da Juan a Cristo, a Jesús, le dice: Él es el Cristo. Y veamos entonces, recordemos que Cristo, y vamos a ver ahorita más adelante, tenía una connotación muy importante, decir que Él es el Cristo. Los discípulos de Juan el Bautista así lo vieron. Juan capítulo 1, versículo del 40 al 42. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. O sea, ellos eran seguidores de Juan y estaban siguiendo a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado ¿a quién? Al Mesías, que traducido es el Cristo. Bueno, tal vez ninguna de las dos palabras a nosotros todavía nos, ¿verdad? Y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cofas, que quiere Cefas. Aquí lo tengo con Cofas, Cefas. Por eso me extrañó. Cefas, que quiere decir Pedro. Ahora, Cristo, la palabra Cristo en griego quiere decir Mesías en hebreo, que era el ungido. El ungido, ese que los judíos esperaban que su Mesías apareciera, y a esto se debe que se lo preguntaran a Juan. Directamente se lo preguntaron a Juan. En Juan capítulo 1, versículo 25 dice: y le preguntaron y le dijeron: ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Ellos decían: va a venir un Mesías, va a venir un ungido. Pero volvemos al mismo problema. ¿Cuál era el problema de ellos? Que estaban esperando un líder político. Estaban esperando a alguien que los sacara de la opresión romana. Estaban esperando a alguien que se dedicara a ser el rey de los judíos. Y no entendieron el plan de Dios. No lo entendieron. También los samaritanos seguían esperando un Mesías. Y recordemos que los samaritanos era muy interesante, porque los samaritanos eran la capital del reino del norte cuando se dividieron. Por eso los judíos no querían a los samaritanos, porque los samaritanos se juntaron, hicieron mucho sincretismo con otras religiones, con otros pueblos, porque ahí mismo se habían puesto altares que no eran los correctos. Por eso los judíos eran tan celosos de lo que había pasado en Samaria y de lo que estaba pasando en Samaria, que ellos preferían dar la vuelta y no pasar por Samaria, con tal de ir a un punto a otro. Pero Jesús entró a Samaria y Jesús habló con la mujer samaritana. Y vean lo que le dice la mujer samaritana, Juan capítulo 4, versículo 25. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando él venga nos declarará todas las cosas. Vean que los mismos samaritanos estaban esperando ese Mesías. Ahora, esta señora no era ni profetisa, ni era la que abría el templo y lo sé. Era una mujer con una connotación bastante dudosa. Sin embargo, como pueblo, como nación, ellos esperaban el Mesías. Vean Juan capítulo 4, versículo 42. Y decían a la mujer, ¿cuál mujer? La mujer samaritana: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es
Salvador, este es el Salvador del mundo, el Cristo. Entonces ellos lo reconocieron. Pero también es importante recordar que cualquier judío que dijera que Jesús era el Cristo, lo expulsaban de la sinagoga. Ahora, ser expulsado de la sinagoga era lo peor que le podía pasar a un judío. Era ser expulsado de sus raíces mismas. Era ser expulsado de aquel lugar donde podían escuchar la ley de Moisés. Era aquel lugar donde podían sentirse importantes. No todas las personas entraban en la sinagoga. Eran solo los judíos. Pero vea lo que le pasaba a aquel que dijera que sí, que Cristo era, que Jesús era el Cristo. Juan capítulo 9, versículo 22. El que lo tenga lo puede leer, por favor. Juan 9, 22. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Ay, esto era con respecto a los papás de aquel ciego que decía, si es profeta yo no sé, si es esto yo no sé, yo lo único que sé es que antes no veía y ahora veo. Y entonces llaman a los papás, es cierto que su hijo era el que estaba allí y que ahora ve. Y los papás se quedaron así. Recuerda cuando dijeron, no, Suave López. No dijeron Suave López. Pero dijeron, ¿edad tiene? O ahí le preguntan a él, nosotros qué vamos a saber. Pero una de las razones era esta: porque no querían ser expulsados de la sinagoga, porque no querían ser excluidos culturalmente. Mis hermanos, hoy en día, ¿cuántos no quieren a Cristo Jesús por las mismas razones? Para no ser expulsados de la familia, para no ser expulsados de mi grupo de amigos, para no ser expulsados de mis compañeros de trabajo. No importa. Perder todo por tener a Cristo. ¿Qué más? Pero esta era la razón. Porque los judíos habían acordado ya que cualquiera de ellos que dijera que Jesús era el Mesías, lo iban a sacar de la sinagoga. Muchas veces debemos decidir dar testimonio de Cristo a pesar de la oposición que podamos enfrentar. La decisión es nuestra y Dios espera que seamos fieles a su palabra. Lucas capítulo 12, versículos del 9 al 10, 12 versículos 9 y 10 dice: mas el que me negase o me negare delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de Dios. A todo aquel que dijere alguna palabra contra el Hijo de Dios, le será perdonado. Pero al que blasfeme contra el Espíritu Santo, no le será perdonado. Y aquí solo hago una pequeña nota. Esto es lo que se conoce, lo que se ha titulado como el pecado imperdonable. La razón es muy simple. El Espíritu Santo viene para que nosotros podamos entender que somos pecadores. Pero si yo blasfemo contra aquel que me va a hacer entender que yo soy pecador, ¿qué esperanza me queda? ¿Qué esperanza me queda? Él vino a convencernos de pecado. Y si yo blasfemo contra aquel que es el único que va a hacerme entender a mí el pecado, ¿qué esperanza me queda? Ninguna. Entonces a esto se refiere el pecado que muchos llaman el pecado imperdonable. Quinto nombre que le da Juan a Jesús. Próximo martes a las 6 de la tarde les esperamos para continuar. Muy bien, vamos a llegar hasta aquí. 12 de con las becas.